Buen día. Quiero agradecer al Consulado de México en Nueva Orleans la invitación que me hizo para estar este día con ustedes y hablar de un tema que me parece muy importante y que los mexicanos todavía no tenemos muy claro. Eh, este año de 2021 es los mexicanos conmemoramos dos acontecimientos muy importantes. El primero es la caída de México Tenochtitlan en agosto de 1521 y la consumación de la independencia en 1821. O sea, son dos acontecimientos muy importantes, medulares en la historia de México, pero cuyos temas no están bien explicados porque han intervenido mucho los sentimientos y también los prejuicios, y esto ha impedido tener una idea clara de estos acontecimientos. No me voy a referir a la conquista porque no es el tema de esta tarde, sino más bien centrarme en la consumación de la independencia. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos una explicación distorsionada sobre este acontecimiento, tanto que nos ha impedido ubicar o identificar al Libertador de México? A diferencia de otros países de América Latina como Colombia, Venezuela, Bolivia, que tienen sus libertadores bien identificados, en México aún no hemos podido bien identificar quién es nuestro libertador. Las opiniones están divididas. La historia oficial, es decir, la que se enseña en las escuelas elementales, también en la secundaria, indican que el libertador de México es Vicente Guerrero. Y una parte de la Academia Mexicana, de los historiadores, y una mínima parte de la sociedad mexicana, sostenemos que fue Agustín de Iturbide. De todas maneras, ni a Vicente Guerrero ni a Agustín de Iturbide se les da el título o el nombramiento de libertador. Hablamos de consumador de la independencia, es decir, el que hizo la independencia. Entonces, a 200 años, todavía nos movemos en una arena movediza, en un ambiente muy controvertido. Y bueno, es bastante tiempo, son 2 siglos que han transcurrido de la consumación de la independencia y aún pervive esa confusión si fue Vicente Guerrero o fue Agustín de Iturbide. ¿Dónde está la confusión? Bueno, yo creo que la confusión empieza en la explicación que se ha dado a la Guerra de Independencia. Según la historia oficial y la historia tradicional, la insurgencia que inició Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, esa insurgencia llevó a la independencia. Por eso en México nosotros festejamos la independencia cada 16 de septiembre de todos los años que han pasado. Pero ese no es el día de la independencia. En realidad nosotros estamos conmemorando el día que se inició la insurgencia. O sea, una guerra que después de 10 años terminaría justamente con la consecución de la independencia. Pero en nuestro calendario cívico nosotros no festejamos eso. Porque la historia oficial se ha encargado de marcar eso, esa pauta de que lo que se inició en 1810 tuvo un feliz término en 1821
y con Vicente Guerrero a la cabeza, esa insurgencia consumó la independencia. Y ahí viene una distorsión de nuestra historia, viene un mito, viene una mala interpretación, porque no se ha querido reconocer a Iturbide como el libertador de México. Nosotros sabemos de que la insurgencia no logró la independencia. Para 1820, 10 años después de haberse iniciado esta guerra que inició Hidalgo y que pasó por varias etapas y que se fueron afinando muchos conceptos y muchas ideas, y que tuvo que también pasar por la aplicación de diferentes estrategias militares. Para 1820 ya era una guerra prácticamente aniquilada, prácticamente muertas, por decirlo de otra manera. Después de 10 años, las fuerzas insurgentes y también los realistas, las fuerzas del rey, estaban sumamente cansados y agotados por una guerra tan larga, tan prolongada. No solamente los dos ejércitos estaban agotados, también la sociedad civil, la que no participó en la guerra, en ninguno de los dos ejércitos, esta sociedad civil también ya estaba cansada de la guerra, de todos los estragos y secuelas que había ocasionado. Y tanto la sociedad civil como los dos ejércitos también ya estaban convencidos de que no tenía razón prolongar la guerra por más tiempo, porque los medios que había para financiarla ya se habían agotado. Es decir, tanto los realistas como los insurgentes, cada día, en 1820, les daba más trabajo conseguir recursos para mantener a los dos ejércitos. Hay que tener en cuenta que la guerra se sostuvo con recursos internos. El monarca español nunca mandó dinero para financiar la guerra. Entonces todo se hizo con recursos internos, propios. Por eso, después de 10 años, estos recursos ya estaban prácticamente agotados, por un lado. Por el otro está el cansancio, el agotamiento de los ejércitos, de la misma sociedad civil, y también estaba el convencimiento de que esta guerra debería de ponerse término y llegar a un arreglo para hacer la independencia. Es decir, habían llegado a la conclusión de que era mejor llegar a una alianza entre insurgentes y realistas para consumar la independencia. Entonces, fíjense ustedes que la guerra, o mejor dicho, el logro de la independencia no se obtuvo por la victoria de los insurgentes contra los realistas. Fue resultado de una alianza, de un pacto que signaron los dos ejércitos para dar por terminada la guerra de independencia. Entonces, en 1820 ya había mucha disposición para consumar la independencia, cosa que no existía en 1810 cuando Hidalgo inició la insurrección. Cuando Hidalgo inició la insurrección en 1810, no había disposición para la independencia, no había condiciones. Para 1820 ya había condiciones apropiadas, condiciones internas apropiadas para lograr la independencia. Y también había condiciones apropiadas externas, porque Inglaterra y Estados Unidos y otros países de Europa favorecían la independencia de los países latinoamericanos. Entonces, pues ya había condiciones apropiadas para hacerla. ¿Qué necesitaba entonces? ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba un líder que agrupara todas esas inquietudes, hiciera un plan
un proyecto para consumar la independencia. Y ese proyecto, ese plan, lo empezó a hacer Agustín de Iturbide. No lo empezaron a hacer los insurgentes. Agustín de Iturbide había sido un soldado realista muy distinguido que venía luchando contra la insurgencia desde 1810. Por eso se trataba de un soldado, de un oficial, con una rica experiencia de guerra y con un amplio conocimiento del territorio y de la sociedad. Entonces conocía muy bien todas estas cosas. Además estaba muy bien relacionado con buena parte de la élite novohispana y también con los oficiales realistas que estaban dispersos en diferentes partes de la Nueva España. Entonces era muy sensible, pudo captar las inquietudes y estaba plenamente convencido de que lo más conveniente ya era terminar con la guerra porque ya llevaba 10 años y entonces había que consumar la independencia. Pero había que consumar la independencia no como la venían pensando los insurgentes, sino de otra manera, de una manera ordenada, no violenta, ¿verdad? La furia insurgente había que terminarla porque acuérdense ustedes que la guerra insurgente fue muy, muy cruel. Tanto insurgentes como realistas habían utilizado mecanismos muy violentos, hubo mucha violencia. Los dos grupos llegaron a los extremos y entonces pues la independencia no debería ser resultado de esa violencia. Debía de buscarse un medio o medios pacíficos para justificar bien y legitimar también la independencia. Entonces Iturbide, que ya traía esta idea desde antes de 1820, le empezó a dar cuerpo en un documento que a la postre se conoció como Plan de Iguala. Se llamó así porque estuvo firmado en un pueblo, en una villa que se llama Iguala, que hoy se encuentra en el estado de Guerrero. Antes pertenecía a la provincia del Sur. Entonces fue afinando este documento con ideas propias y con algunas ideas e inquietudes que algunos oficiales realistas y algunos miembros de la élite y los dirigentes de algunas corporaciones le propusieron que incorporara al documento algunos puntos, algunas condiciones. El Plan de Iguala podríamos decir, es el acta de nacimiento de la nación mexicana. Entonces, cuando se consuma la independencia, el 27 de septiembre de 1821, con el Plan de Iguala, ahí nace la nación mexicana. No nace el 16 de septiembre de 1810, como lo hace notar la historia oficial o la historia tradicional. Cuando Hidalgo inicia la insurrección, no nace la nación mexicana. Nace cuando se proclama la independencia, que fue el 27 de septiembre de 1821 con el Plan de Iguala. Por eso el Plan de Iguala es muy importante, porque es el acta de nacimiento de la nación mexicana. El Plan de Iguala fue muy criticado desde el mismo momento en que se redactó, durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. El liberalismo mexicano, los liberales del siglo XIX, lo empezaron a bautizar como un plan reaccionario, un plan conservador. Por eso la historia oficial no reconoce bien al Plan de Iguala porque va en contra del liberalismo y como el Estado mexicano es un Estado de esencia liberal, pues no puede presumir un acta de nacimiento que sea conservador. Entonces,
pues por eso lo niega. Y por eso niega a Iturbide como el libertador. Pero el plan de Iguala no es conservador del todo. El plan de Iguala es un plan combinado, que combinó la vieja cultura política, la de la época colonial, y la nueva cultura política que se estaba difundiendo ya a principios del siglo XIX, desde 1808 en adelante. Entonces el plan de Iguala contiene elementos antiguos y elementos modernos. ¿Cómo va a ser reaccionario o conservador un plan de Iguala que establece la división de poderes? Pues eso es un rasgo moderno, propio de la cultura política moderna. Entonces no es reaccionario. ¿Cómo va a ser reaccionario si estableció la formación de un Congreso? Pues tampoco. ¿Cómo va a ser reaccionario si estableció la elaboración de una constitución propia para la nación que iba a nacer? Pues tampoco es reaccionario. ¿Cómo va a ser reaccionario si en lugar de súbditos creó la figura de ciudadanos como lo que somos ahora? Pues entonces tampoco es reaccionario. Entonces, ¿por qué los liberales sostuvieron esto? Bueno, porque en un artículo, el artículo primero del Plan de Iguala, señaló que la religión católica iba a ser la única y sin tolerancia de ninguna otra la que iba a regir en este país. Y luego el Plan de Iguala también protegió los fueros del clero. Pues entonces los liberales, para ellos eso era una cosa absurda y era un golpe contrario al liberalismo, y por eso reprobaron el Plan de Iguala. Pero los liberales se olvidaron de una cosa muy importante, que también en el Congreso de Chilpancingo, el que convocó Morelos en 1813, también Morelos declaró a la religión católica como la única, como una religión oficial, por decirlo de alguna manera. Pues entonces Morelos cayó en lo mismo que Iturbide. Entonces, si Iturbide es conservador por eso, pues entonces yo creo que también a Morelos debemos de llamarle conservador. Pero sin embargo, Morelos es una figura central para los liberales. Ahora, en la Constitución de Apatzingán, la que elaboró este Congreso, también se establece que la religión católica va a ser la única y que esa es la que deben profesar los mexicanos. Pues entonces, si el Plan de Iguala fue criticado como conservador por señalar que la religión católica es la única y sin tolerancia de ninguna otra, pues también hay que reprobar la Constitución de Apatzingán. Entonces, son prejuicios ideológicos de los liberales del siglo XIX los que empezaron a difundir, pero que esos principios, esas definiciones y esa imagen que crearon de Iturbide como un reaccionario, como un conservador, esos juicios, esos prejuicios, se fueron heredando de generación en generación a lo largo del siglo XIX. De tal manera que todavía ahorita, en el 2021, a 200 años de haberse consumado la independencia, la mayoría de los mexicanos comparten los prejuicios ideológicos del siglo XIX, de la primera generación de liberales que empezaron a difundir estas ideas y le negaron a Iturbide haber sido el consumador de la independencia. Pues yo creo que ahora que nos aproximamos el 27 de septiembre de 2021 a conmemorar los 200 años, pues yo creo que los mexicanos debemos aproximarnos con otro criterio, con un criterio más sereno, más equitativo y
y quitarnos esos prejuicios que nos heredaron y corregir un error histórico que consiste en omitir que Iturbide fue el consumador de la independencia. Yo creo que ya es tiempo, y además no creo que pase nada. ¿Qué va a pasar si se reconoce a Iturbide como el libertador de México? Pues yo creo que no. Yo creo que no ocurre nada. Ni modo que ocurra una nueva revolución para protestar por esto. Desde luego que no. Bueno, vuelvo otra vez al plan de Iguala. Entonces el plan de Iguala es un plan híbrido, porque conjugó elementos de la cultura vieja con la cultura nueva. Un rasgo antiguo es haber establecido que la forma de gobierno de la nueva nación no iba a ser la república, sino la monarquía constitucional. Aquí también los liberales exageraron mucho con la palabra monarquía constitucional. Ellos se quedaron con la idea de que iba a ser una monarquía absoluta, como en los viejos tiempos. El plan de Iguala estableció que iba a ser una monarquía constitucional, porque el monarca, es decir, el emperador de México, no iba a gobernar a su antojo, sino regido por una constitución. Entonces, pues esto también me parece que es una idea que hay que matizarla, indudablemente. Bueno, entonces el autor del plan de Iguala fue Iturbide, el artífice. Claro que ahí introdujo algunas ideas de la época, sugerencias, como ya lo he establecido. Una vez que Iturbide elaboró el plan de Iguala, empezó a entrevistarse con los comandantes militares realistas de las diferentes comandancias para convencerlos y pedirles que apoyaran el plan de Iguala, que con ese plan de Iguala se iba a iniciar una nueva revolución. Ese plan de Iguala lo iba a enarbolar una nueva revolución, no la revolución insurgente que venía de 1810, sino una nueva revolución. Entonces, en 1821, Iturbide también creó un nuevo ejército para impulsar una nueva revolución que enarbolara el plan de Iguala. Entonces invitó a los comandantes, oficiales y los ejércitos realistas para que se sumaran al ejército trigarante, así se llamó, el nuevo ejército, el ejército de las tres garantías o ejército trigarante. ¿Por qué ejército de las tres garantías? Porque este ejército iba a defender tres garantías: independencia, religión y unión. Yo creo que los tres principios quedan claros. A lo mejor el de unión no. ¿A qué unión se refería Iturbide? A la unión de todos los habitantes del reino que estaban peleados, que venían enfrentándose entre sí desde el inicio de la guerra insurgente. Entonces, él los invitó a la unión para que esa unión condujera a la independencia. Fíjense que ahí también podemos distinguir en la guerra de independencia a dos gritos. El grito de dolores que dio Hidalgo en esta villa, el 16 de septiembre de 1810, y el grito de Iguala que pronunció Iturbide en esta villa el 24 de febrero de 1821, fecha en que se firmó el plan de Iguala. Entonces son dos gritos, pero fíjese, son dos gritos distintos que dieron origen a dos movimientos distintos. El grito de dolores que lo pronunció Hidalgo fue un grito de venganza, de odio, de guerra, de enfrentamiento
porque un parte del grito de Hidalgo fue: vamos a matar a los insurgentes, a los españoles, vamos a ir tras de ellos, porque son nuestros máximos enemigos. O sea, es una guerra de aniquilamiento. Mientras que el grito de Iguala no es un grito de furia, es un grito de unión, concordia, reconciliación y de unión. Por eso son dos movimientos distintos, dos revoluciones distintas. Esta revolución de Iguala, ordenada, pacífica, se hizo un ejército, pero este ejército solamente tuvo 2, 3 enfrentamientos leves, pero podríamos decir que es un movimiento pacífico, que logró el apoyo de la mayoría del ejército realista, de las élites, de la iglesia, para conseguir la independencia de México, o mejor dicho, de la Nueva España. Una vez que logró la alianza, tuvo también una entrevista con Guerrero. A Guerrero lo entrevistó, le mostró el plan de Iguala, y Guerrero estuvo satisfecho con que se lograra la independencia y se alió con Iturbide. Entonces, el ejército trigarante que había formado Iturbide y el ejército insurgente que encabezaba Guerrero, ambos entraron a la Ciudad de México la mañana del 27 de septiembre de 1821 para consumar la independencia. A partir de ese día empieza la época independiente. No empieza el 16 de septiembre de 1810. El 27 de septiembre de 1821 nace, como ya lo he dicho, nace la nación mexicana, no el 16 de septiembre de 1810. Entonces, esta independencia, el plan de Iguala, llevó a Iturbide a convertirse en el primer gobernante del México independiente, como emperador, no como presidente de la República. Iturbide nunca quiso proponer el modelo republicano en el plan de Iguala porque la República era desconocida para toda la gente. No solamente la gente común, sino para la clase política, no entendían lo que era una república. Entonces, ¿cómo iba a proponer en el plan de Iguala una república cuando nadie sabía lo que era una república, cómo funcionaba? El 27 de septiembre empezó a ser conmemorado. Se conmemoró en 1822 y en 1823. Pero a partir de entonces, como el imperio de Iturbide se disolvió, porque hubo nuevos movimientos militares que se opusieron a Iturbide y provocaron la caída del imperio, entonces la fiesta del 27, como un nuevo grupo llegó al poder, como los liberales llegaron al poder en 1824, quitaron el 27 de septiembre del calendario cívico y ya no lo festejaron oficialmente. Y solamente se quedó como fiesta de la independencia el 16 de septiembre. Y es todavía lo que nosotros estamos conmemorando a 200 años. La independencia nosotros la conmemoramos cuando se inició, no cuando se consumó. Nosotros somos en América Latina el único país que no reconoce a su libertador, es decir, a Iturbide. Y somos el único país que no festejamos nuestra consumación de la independencia, sino el inicio. Entonces ahí andamos al revés.
Por eso digo que son errores históricos que a 200 años deben ser corregidos. El 27 de septiembre, ya dije, se borró del calendario cívico, pero en lo particular, en la Ciudad de México y en otras capitales de los estados, los grupos tildados de conservadores festejaron en lo privado el 27 de septiembre. Pero insisto, de manera privada, no pública. El festejo del 16 de septiembre fue pública en todo el país. Pero la del 27 de septiembre no, eran privadas y se hacían en los templos, en algún casino, en algún teatro, pero con poca concurrencia. Pero la prensa del siglo XIX, varios periódicos de la Ciudad de México y algunos de provincia, rememoraban el 27 de septiembre y exigían a los gobiernos que el 27 de septiembre volviera a conmemorarse, a festejarse y a reconocer a Iturbide como el consumador o el autor de la independencia. Pero así como los liberales del 19 borraron el 27 de septiembre, a Vicente Guerrero lo metieron como una cuña para que los mexicanos reconocieran que el consumador de la independencia había sido Vicente Guerrero, porque había estado presente en la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Entonces, digo cuña porque sí entra fuerza, ¿no? Es decir, vamos a insistir para que en lugar de Iturbide se vea a Guerrero, que era heredero de Morelos y de Hidalgo, como el consumador de la independencia, para dar a entender que la insurgencia había logrado la independencia. Y ya he explicado de que la independencia no fue resultado directo, categórico de la insurgencia. Tuvo que ver mucho, naturalmente. No quiero negar el papel tan importante de Hidalgo, de Morelos y del propio Vicente Guerrero. ¿Verdad? No. Esta es una fase, pero en 1820 esta guerra tiene un giro que dio lugar al surgimiento de una nueva revolución con otro criterio, que elaboró un plan, el plan de Iguala, para llevar a cabo la consecución de la independencia. Los monumentos que se hicieron a los héroes de la independencia desde principios del siglo XIX, bueno, desde mediados del siglo XIX, estaban todas las figuras o las figuras principales de la insurgencia, pero nunca estuvo la figura de Iturbide. A Iturbide nunca le hicieron una estatua, un monumento. A Hidalgo sí, a Morelos y a todos los demás. Entonces la misma sociedad empezó a visualizar los monumentos, siempre empezó a ver a Vicente Guerrero, a Morelos, y pues a ellos se les debe la independencia. Como no veían a Iturbide, pues entonces Iturbide estuvo en el olvido. Por otra parte, pues el monumento a la independencia, pues ahí están los restos de los héroes insurgentes, pero no están los de Iturbide. Los de Iturbide están en la Catedral de México, en una de las capillas laterales, en la capilla de San Felipe de Jesús, o San Felipe Neri, y ahí están encerrados porque el cancel está siempre con llave. Entonces la gente no puede entrar a esa capilla. En un año que yo estuve el 5 de febrero, día de San Felipe, le pregunté a una señora que andaba limpiando ahí, le dije, ¿por qué no abrían la capilla? Me dijo, no, pues solamente se abre este día. Bueno, cuando yo fui estaba abierta. Nada más se abre este día, porque yo le dije que otros días se había ido y siempre estaba cerrado. Me dijo, no, es que solamente se abre
el 5 de febrero, el día de San Felipe, y los demás días está cerrado. Entonces la gente también no tiene acceso y eso refuerza mucho el aislamiento y el olvido de Iturbide. Entonces, hago la última reflexión para ir concluyendo esta conferencia y no cansarlos mucho. Yo he venido diciendo de que nosotros seguimos leyendo la historia y la seguimos enseñando, bueno, en la escuela primaria, secundaria, como se enseñaba en el siglo XIX y como se enseñó en el siglo XX. Esta parte de nuestra historia, la guerra de independencia, así se viene enseñando. Entonces yo creo que es tiempo de que nos empecemos a liberar, a disipar esos prejuicios ideológicos, porque no es otra cosa que prejuicios ideológicos. Es una herencia cultural que distorsionó nuestra historia y que sigue viva y que yo pienso que es necesario diluirla, aceptarla, reconciliarnos con el pasado, tener claro la fecha de nuestro nacimiento como nación, para entendernos mejor, para conocer bien nuestro origen y no ese origen revuelto, tenebroso, que envuelve a la consumación de la independencia. Creo que es ya necesario hacer eso a 200 años de distancia. De lo contrario, pues vamos a continuar con este error histórico, vamos a continuar con este resentimiento social, con este resentimiento histórico, no nos vamos a reconciliar. Entonces, si no estamos reconciliados con la consumación de la independencia y no estamos reconciliados incluso con la conquista, que también vamos a conmemorar 500 años, como lo dije en un principio, pues entonces los mexicanos pues no andamos bien. Son dos espinas que tenemos encajadas y que no nos permiten movernos muy bien y que da origen a muchos confrontaciones. Yo he tenido algunas confrontaciones, no violentas, ¿no? Confrontaciones académicas en donde cuando explico, mejor dicho, esto, pues más de alguno, aunque no me lo dice abiertamente, pero se queda con la idea de que yo soy un conservador de ese tiempo, un reaccionario, un hombre de derecha, porque ando sosteniendo de que Iturbide es el libertador de México. Para empezar, no soy el único. En segundo lugar, sí lo digo, y yo respeto el punto de vista de quienes siguen insistiendo en que el padre de la patria, o mejor dicho, el consumador es Vicente Guerrero. Bueno, son posiciones. Pero yo creo que es necesario hacer esta reflexión, cambiar nuestra manera de pensar, reconciliarnos con nuestro pasado para poder entendernos mejor. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero que esta conversación con ustedes los haya motivado a reflexionar y a cambiar un poco esa idea distorsionada que se tiene de la obtención de la independencia. Agradezco mucho al Consulado de México en Nueva Orleans la invitación, a todos ustedes que me están viendo y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Hasta luego.